Vamos a continuar con la segunda parte, ¿sí? De lo que es una obediencia bíblica, fruto o resultado de la mentalidad espiritual, la mente de Cristo, desarrollada o puesta en actividad, que representando en palabras simples es alcanzar madurez, ¿m? Porque no nos hace personas más maduras los años de la iglesia, estando en la iglesia, o acumular cuántos años de creyente llevo, sino que nos hace personas maduras es descubrir a Cristo en nuestras vidas y permitir deslumbrarnos del Evangelio, deslumbrarnos de Él y poder comenzar a vivir la vida que Él vivió por nosotros y a disfrutar sabiendo que lo que nosotros no podemos hacer en la cuenta del Padre, ante los ojos del Padre, nuestra vida está ya aprobada, ¿no? Entonces es un proceso de madurez, como venimos enseñando a través de todas estas clases. Hemos visto la semana pasada acerca de que cuando uno como resultado de la mentalidad espiritual se encuentra ahora con esta nueva manera de obedecer o lo que es realmente obedecer bíblicamente, hemos visto que Dios es el que obra en nosotros dándonos dos cosas importantes, que uno era una motivación correcta, que es la forma en la cual nosotros podemos realmente obedecer, no como una imposición, no como un tengo que hacerlo, sino como un deleite, porque cuando yo me satisfago en Cristo y descubro el amor que Cristo me tiene, la obediencia es un resultado, ¿no? Y hoy vamos a ver la segunda parte que es lo otro, no solo la motivación, sino ahora también el poder, un nuevo poder que antes no teníamos y ahora lo tenemos para poder obedecer realmente. Entonces, eso está en la clase pasada, en el video anterior, para aquellos que no estuvieron pueden refrescarlo y pueden verlo, ¿no? Pero una de las cosas que quiero conectar las dos enseñanzas del miércoles pasado con la de hoy, es que es muy importante resaltar que mi corazón va detrás de lo que amo, ¿sí? Donde está mi tesoro, allí está mi corazón. Y por ende, si el amor es una respuesta, el amor es un resultado, nosotros tenemos que entender que somos controlados por lo que amamos, ¿sí? Porque como dije la semana pasada, uno puede obedecer sin amar, pero uno disfruta obedeciendo cuando amamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el patrón de mi trabajo me puede dar una orden y yo obedezco, pero no lo hago porque estoy amando al patrón. Pero sin embargo, cuando yo veo que esa orden que se me da que yo haga, lo hago entendiendo el amor que me tiene Cristo a mí, ya deja de ser una carga, una imposición, sino que pasa a ser un deleite. O sea que es el resultado del amor. La obediencia es un resultado del amor. Por eso que habíamos citado Juan 15 cuando decía, si me amáis, guardad mis mandamientos o permaneced en mi amor, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que todos nosotros somos controlados por todo aquello que amamos, ya que el amor es la respuesta o el resultado. Usted, hermano, y yo, cada uno de nosotros, somos controlados por aquellos que realmente amamos. Por ejemplo, si amamos desmedidamente nuestra reputación, bueno, ¿cuál va a ser el resultado? Vamos a ser nosotros controlados desmedidamente por la opinión de todos los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy esperando a ver qué es lo que los demás dicen o qué es lo que los demás opinan de mí. Entonces, eso es el resultado de que yo amo mucho mi reputación. Si yo, por ejemplo, amo mucho lo que sería mi imagen, mi apariencia, mi vida exterior, mi belleza, mi cuerpo, mi físico, bueno, naturalmente seremos todos controlados justamente por la belleza. Entonces, voy a hacer todo lo posible para no engordar, para cuidarme de ciertas comidas, para ir a un gimnasio, para mantenerme en línea. ¿Por qué? Porque yo estoy amando más que nada la imagen que yo estoy poseyendo. Y son ejemplos que podemos ver qué es lo que es un resultado de que me lleva a mí a hacer algo. Porque si yo, por ejemplo, amo el descanso, amo el deleite de descansar, bueno, yo voy a ser claramente controlado por todas las cosas que a mí me producen satisfacción, que todas las cosas que me producen descanso, que me producen placer. Y eso es así. En algún momento los cristianos
todos somos atacados en algún momento por pensamientos de lujuria, ya sea con un pensamiento sexual, por algo que nuestra biología misma se hace sentir en cuanto al apetito sexual. Pero si yo pongo mi prioridad en la parte sexual, bueno, seguramente voy a ser controlado por todas las ofertas que Satanás pone, como la pornografía, la fornicación, el adulterio y todas las cosas que se manifiestan así, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que sí o sí, todos nosotros, por una cuestión de naturaleza, de cómo hemos sido nosotros creados, tenemos que entender que aquello que nos controla se transforma en nuestro amo, ¿m? O en nuestro Dios, con minúscula, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros realmente podemos ver que nuestro corazón va a decidir a quién seguir, a quién amar, a quién obedecer, porque en el sistema de valores que nosotros tenemos, hemos encontrado que el corazón no ama cualquier cosa, sino que ama y valora y atesora lo que considera valioso, lo que considera atractivo, lo que considera satisfactorio para sus necesidades. Entonces, Jesús no se equivoca al decir que donde esté mi tesoro, allí estará también mi corazón. Ahora, yo también tengo las mismas luchas que usted. Yo también tengo exactamente los mismos problemas que usted. Es más, todos nosotros nos identificamos con el apóstol Pablo, como por ejemplo en Romanos 7:15, él mismo decía que él no puede dejar de hacer lo que no tiene que hacer y lo que tiene que hacer no lo hace justamente. O sea, ¿por qué eso podríamos pensar que es tan normal para nosotros cuando no debería ser? Primero, por nuestra naturaleza caída, porque todos nosotros somos pecadores. Y segundo, porque es una respuesta, porque el amor responde justamente a todo aquello que percibe como su mayor bien, su mayor tesoro, como lo que realmente es agradable. Y eso nos lleva a esa clase cuando hablamos del amor, a preguntarnos si Cristo es nuestro primer amor, porque si no es nuestro primer amor, nuestro corazón está en cualquier cosa creada, y cuando yo estoy buscando satisfacerme en lo creado y no en el creador, estoy justamente haciéndome una persona vacía y adicta a lo que no me puede ofrecer, porque la creación no ha sido creada para satisfacerme lo que solamente Cristo puede satisfacerme, lo que solamente Cristo puede llenar. Entonces, ninguno de nosotros vive independientemente, ¿sí? Todos nosotros respondemos a un amo. En la Biblia lo sintetiza en dos: o somos hijos de Dios o hijos del diablo, ¿no? O estamos sujetos al espíritu o a la carne. O sea, ninguno es independiente, no somos libres en ese sentido de que no dependemos de nadie. Todos nosotros respondemos a un amo, o sea, sin querer nos transformamos en esclavos de ese amo, porque si eres esclavo de algo que tu corazón decidió amar y no es Cristo, pues te haces esclavo, y la cual claramente la palabra, especialmente el apóstol Pablo, confronta esa situación en Romanos capítulo 6, ¿no? Cuando habla justamente muertos al pecado, ¿no? Yo voy a leer de Romanos capítulo 6, versículo 16 de la Nueva Versión Internacional. Eh, no, no es la Nueva Versión Internacional, perdón, es Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Me gusta la paráfrasis, cómo hace referencia a esto. Porque ¿qué es lo que está haciendo referencia Pablo? Que nosotros somos esclavos de los placeres, o somos esclavos de Cristo, pero no somos personas independientes, ¿sí? ¿Qué dice Romanos 6:16? En esta traducción dice: no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Ya lo voy a leer de la versión Reina Valera. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a la vida recta, ¿sí? Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice: no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de a quien os obedecéis, sea el pecado para muerte o sea para obediencia, la obediencia para justicia. Lo vuelvo a leer en la versión parafraseada para darle más calidez al texto. No se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecerle, y ese es el punto de nuestra inclinación natural. Uno puede ser esclavo del pecado o puede decidir obedecer a Dios. Entonces la respuesta va a ser
o la muerte o la justicia de la vida de Cristo manifiesta en nosotros. Y en el versículo 18 dice de esa misma carta, porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y comienza a decir una serie de ilustraciones, Pablo, ¿no? O sea, el que se somete a una obediencia se está constituyendo esclavo, justamente. Es importante notar porque Pablo en el capítulo 6, lo que les recomiendo que lo estudien, lo lean bien, está hablando muertos al pecado. En realidad no está diciendo que el pecado está muerto en mí, porque todos los días lo sentimos, ¿no es cierto? Todos los días se manifiesta, sino que yo estoy muerto al pecado. ¿Por qué? Porque Pablo está identificando el pecado como un amo, como un señor, como un rey, como un gobernante, y a Cristo como un gobernante, como un rey, como un señor. Ahora, es importante ver esto justamente, de que si yo, al estar en Cristo, y Cristo ha sido crucificado, yo estaba muriendo juntamente con Cristo, estaba siendo crucificado juntamente con Cristo, estaba siendo sepultado juntamente con Cristo y resucitado juntamente con Cristo y sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo porque estamos unidos, porque estamos en Cristo, porque estamos de esa forma unidos literalmente con el Señor. Ahora es importante ver esto. Dice que cuando nosotros hemos muerto al pecado. ¿Sí? Dice el versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, el pecado era como un amo, el pecado era como un rey, como el que me daba la orden, y yo solamente como esclavo no podía hacer otra cosa más que obedecer. Bueno, Cristo en su palabra dice que cuando Él murió, yo morí. Ahora, yo morí al pecado, o sea, el pecado no puede contar conmigo porque yo ya estoy muerto para él, pero estoy vivo para Dios. ¿Me hice entender? Entonces, en eso consiste justamente esta nueva manera de ver lo que es la obediencia bíblica a través de esta expresión. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros amamos, todos tenemos que entender que lo que amamos, vamos a obedecerle, vamos a someternos como esclavos, porque todos tenemos un amo, absolutamente todos. Todos somos controlados por aquello que amamos. Uno no hace cosas independientes de lo que ama. Por lo tanto, la clave para comenzar a obedecer bíblicamente es primero cambiar lo que yo amo. Si no es Cristo el que amo con toda mi fuerza, el primero, y son algunas cosas de este mundo, bueno, yo debo dejar de amar lo que me está controlando, lo que me lleva a ser un esclavo de ese pecado, de esa expresión, como decía recién, si yo amo mi reputación, estoy siempre pendiente a ver qué es lo que dicen los demás de mí, qué opinión tienen de mí, entonces estoy viendo qué escriben de las redes sociales de mí, qué opinan de mis fotos, qué opinan de mis logros. Bueno, eso es porque yo amo mi reputación. No estoy amando a Cristo, me estoy amando a mí mismo. Entonces, ¿cuántas de esas cosas tenemos que nosotros empezar a entender qué es realmente obedecer? Entonces, ¿por qué quiero yo obedecer a Cristo? ¿Por qué deseo obedecer a Cristo? Porque yo quiero más de su amor. Yo obedezco porque sé que Él me ama y quiero más de su amor. Principalmente por eso. Por eso la pregunta es esta, ¿por qué voy a obedecer a Dios si al fin y al cabo Dios me va a perdonar todos mis pecados? Y eso es lo que realmente uno se pregunta, diciendo, ¿qué sentido tiene que obedezca? Porque si yo desobedezco, lo mismo Dios me va a perdonar. Bueno, no se trata de eso, porque eso es un pensamiento bastante carnal, bastante bajo. Sin querer hacerlo, uno está revelando verdaderamente lo que hay en el corazón del creyente, que es inmaduro o que no ha sido convertido todavía. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que ver claramente que obedecer al Señor debe transformarnos nosotros como el deseo de disfrutar de Él, porque hemos entendido que Él me ama y que nosotros realmente disfrutamos de ese amor. Voy a leerles un ejemplo, ¿sí? Si alguien te ha declarado, te ha heredado
qué sé yo, una fortuna, no sé, por decirte 100 millones de dólares o de euros, no la tenés en la casa, bajo la cama. Uno va a depositar todo eso en un banco, en una caja de seguridad de un banco, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué yo tengo que obedecer las reglas del banco? De tener una clave, de tener, qué sé yo, una llave de la caja fuerte o memorizar, qué sé yo, los números del PIN de la contraseña. ¿Por qué yo tengo que, que someterme a las leyes del banco? Porque claramente si no lo hago no voy a poder usar el dinero, que es legítimamente mío, ¿no es cierto? Entonces, si la pregunta es ¿por qué entonces yo tengo que cumplir con los requisitos del banco? Bueno, la respuesta es obvia, porque quiero disfrutar del dinero que me pertenece. Entonces, la pregunta es, ¿por qué realmente yo quiero obedecer? ¿Por qué quiero obedecer a Dios? ¿Por qué realmente yo digo, Señor, la verdad es que yo quiero obedecerte? Y la respuesta es obvia, porque quiero disfrutar de Él y de sus beneficios. Es justamente el principal motivo por el cual el hombre existe, glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, de las bendiciones de Dios. Entonces, la forma en que nosotros somos bendecidos más y más es cuando más obedecemos a Dios. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros disfrutamos más de su amor. Entonces, esto es un punto para tenerlo en cuenta porque nos está mostrando el Señor la forma que nosotros podemos gozar de sus bendiciones. Todas las bendiciones espirituales están en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo se activa en mí? Pues el camino es la obediencia. El camino es la obediencia como resultado del amor. ¿Qué amor? Cuando yo descubro que Cristo me ama, cuando yo descubro el amor que Dios me tiene por mí. Por eso citábamos hace la semana pasada eh, una ecuación preciosa que veíamos en Juan 15, que es la vid verdadera. Yo en Cristo y Cristo en mí, o sea, separado de mí nada puedes hacer. Hay una ecuación perfecta, un binomio que trabaja bien, que es yo en Cristo y Cristo en mí. Y en el versículo 10 del capítulo 15 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Se acuerda ese texto, no? Qué importante, es maravilloso ese versículo que Jesús dice. Pero ¿qué es lo que nos enseña este pasaje? ¿Se acuerdan de qué habíamos hablado? Jesús no está diciendo que nosotros vivamos en sus mandamientos, entonces me amará. Esa es una forma incorrecta de entender. Él no me está diciendo, si ustedes viven en mis mandamientos, entonces yo los voy a amar. No es eso lo que está diciendo. Leo de nuevo. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué está diciendo? No está diciendo que si yo vivo en sus mandamientos, Él me amará. Él está diciendo justamente todo lo contrario. Él me está diciendo, vive mis mandamientos y experimentarás mi amor, porque a través de la obediencia a su palabra yo puedo experimentar su amor. Es la forma en la cual yo puedo permanecer en su amor, experimentar su amor a través de la obediencia. O sea, la obediencia no tiene que ser para nosotros una imposición, sino un deleite. No tiene que ser una imposición. La obediencia no tiene que ser el rezongar, el resoplar, el arrastrar los pies, el ir cabeceando para abajo, como diciendo, pucha, siempre yo tengo que hacer lo mismo, tengo que obedecer o tengo que hacer esta cosa. No es ese el sentir. Esa es una obediencia sin amor o que no ha descubierto el amor o que no se le ha revelado el amor. Sin embargo, cuando amamos y cuando descubrimos el amor de Cristo, la obediencia es un resultado, es una consecuencia. Entonces ahora yo quiero disfrutar de Él. ¿Por qué permanezco en sus mandamientos? ¿Por qué vivo en sus mandamientos? ¿Por qué practico su palabra? ¿Por qué cumplo su ley? ¿Por qué hago lo que Dios me manda? Porque de esa forma yo experimento verdaderamente el amor del Padre. Es una manera maravillosa de hacerlo. ¿Por qué? Porque al guardar los mandamientos es el medio para poder apreciar y disfrutar justamente lo mucho que Él me ama. Esa es la esencia del amor. Por eso el fruto, el resultado, el regalo de vivir como Cristo será experimentar el mismo nivel de gozo que ha experimentado, podríamos decir, la persona más feliz que camino en este planeta Tierra, y estoy hablando de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús
se deleitó en obedecer al Padre. Él vino para obedecer. Su comida y su bebida, decía, era obedecer al Padre y acabar su obra, todo lo que el Padre le envió a hacer. O sea, en otras palabras, Dios quiere que nosotros experimentemos, tengamos el mismo nivel de felicidad de su Hijo Jesucristo, porque es la forma que Dios quiere que nosotros disfrutemos. A través de lo que Él dijo, es la manera de que yo pueda experimentar ese amor. Entonces, ¿por qué obedecemos? No porque queremos o que tenemos miedo de perder su amor o perder su aprecio, no, sino porque queremos más de Él. O sea, yo quiero obedecer porque quiero más de Él, porque quiero disfrutar más de Él, porque he descubierto que yo he sido amado de una manera que nadie me podrá amar como me amó Cristo, y que yo quiero continuar viviendo en su amor, apreciando su amor, disfrutando de su amor, y entonces yo quiero amar al que me ama así. Yo quiero obedecer a aquel que me ama así. ¿Se dan cuenta cuál es la ecuación de esta palabra? Así que no se trata de una exclusividad, sino que amarlo a Él primero nos da a nosotros, y esto quiero aclararlo mejor, nos da a nosotros el poder para poder amar correctamente el resto de las cosas. ¿Sí? Voy a llevarlo otra vez al Edén. Dios creó un huerto, en un huerto plantó árboles deliciosos. La palabra Edén significa lugar de delicias, ¿no? Y en el huerto estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. La orden de parte de Dios es que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. No le dijo que no coma del árbol de la vida. Tal es así que la expulsión del huerto fue justamente de que ahora no alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. La única prohibición que tenía es no comer del árbol prohibido. Pero de todos los árboles podían comer. O sea, imagínense la delicia de todos los árboles. Podían comer incluso del árbol de la vida. Ellos no llegaron a comer del árbol de la vida, comieron justamente del árbol prohibido. Ahora, ¿qué es lo que vemos nosotros? Se les restringe como juicio el árbol de la vida, pero después de la caída y post-Edén, ellos podían seguir comiendo los frutos de la tierra, de lo que los árboles daban, y ellos podían comer. Entonces, ¿qué quiero traer esto? De que uno puede seguir deleitándose de comida, de sabores, de aromas, de fragancia, de cosas creadas. El problema no está en disfrutar de las cosas, el problema está en idolatrar las cosas, ponerlas por encima del Creador. Ese es el principal problema. ¿Por qué? Porque cuando yo amo a Dios correctamente, cuando yo amo a Cristo, cuando lo pongo a Él como que me llena todo, como que es la preeminencia, pues desde ese amor como resultado de mí, Dios me permite y me da el poder para amar las demás cosas de su creación de una forma correcta y deleitarme. Yo quiero que ustedes vean un texto conmigo en 1 Timoteo, capítulo 6. 1 Timoteo, capítulo 6. Y una de las cosas que nosotros podemos ver es que disfrutar a Jesús nos permite disfrutar también de todas las cosas que Dios nos ha dado, pero sin que éstas nos esclavicen, sin que éstas nos tengan que dominar. O sea, a ver, ¿puedo disfrutar de la familia? Claro que puedo disfrutar de la familia, pero hay muchos que son esclavos de la familia, o disfrutan de sus hijos y son esclavos de sus propios hijos, o caen en la idolatría de su propia familia, de sus hijos, o tal vez hay muchas cosas dentro del orden de lo creado que Dios ha creado para nuestro bienestar, para nuestro deleite, que los podemos legalmente disfrutar, pero cuando las cosas están ordenadas en la obediencia en el Señor. ¿Por qué? Porque disfrutar a Jesús no solo cambia nuestra relación con Dios, sino también que nos cambia nuestra relación con el mundo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo? Y Juan escribe en su primera carta, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y eso lo entendemos perfectamente, pero
desde el lugar que nosotros estamos permanentemente deleitando de una comida rica que pertenece en el mundo, estamos tal vez escuchando una linda canción y que pertenece a este sistema mundo. Entonces decimos, uy, soy un hereje. No, lo que tenemos que ver es que cuando las cosas están puestas en la prioridad y en el orden establecido, cuando Cristo que es mi deleite y yo puedo disfrutar de él, yo puedo ver las demás cosas con un correcto orden o correcta forma de amar y de hacer las cosas, no siendo esclavo, no cayendo en el dominio de las cosas, porque si no me transformaría en un legalista. Veamos lo que dice 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 17. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos ha dado, está hablando de Dios, que nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Cuando primero es Dios, el Dios vivo en nuestras vidas, todas las demás cosas son para que las disfrutemos. El problema está en que muchos buscan las dádivas y no a Dios, buscan las bendiciones y no al que las da, buscan la creación y no al creador. Ese es el punto que Pablo resalta en Romanos de la culpabilidad del hombre. Dieron culto a la creación y no al creador. Le dieron la gloria a las cosas creadas y no al que merece la gloria, que es el creador. Entonces lo que vemos nosotros acá es que surgen preguntas dentro del cristiano. Surgen preguntas muchas veces. Yo mismo me hice estas preguntas. Siendo hijo de pastor, muchas veces me preguntaba, ¿estará bien jugar al fútbol? ¿Estará bien? ¿Podré escuchar alguna música que no sea cristiana? ¿Podré yo disfrutar de un paseo? ¿Podré ir a la playa o a una pileta, meterme, ponerme un traje de baño y poder meterme? ¿Saben cuántas cosas vienen a nuestra mente cuando somos cristianos? Nos preguntamos muchas veces qué dice la palabra de Dios, qué es correcto, qué es incorrecto. Nos condena Dios cuando disfrutamos de unas bonitas vacaciones. Nos pone en la lista de amenazados cuando nosotros compartimos un asado con amigos y alguien saca una guitarra y pone a cantar una chacarera. Nos sentimos, o sea, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la manera de vivir? Jesús estaba y comía en medio de pecadores, publicanos, prostitutas, pero él era alguien que sabía dominar y controlar toda la situación. No era él esclavo de la situación, sino que él gobernaba la situación. Bueno, ese punto en la mente de Cristo en la actividad de nuestras vidas nos hace ser nosotros personas que nos llevan a una madurez en la cual, teniéndolo a Cristo, lo tengo todo. Y disfrutándolo a Cristo, no, todo lo demás pasa en un segundo plano. Y cuando yo lo tengo a Cristo como mi Señor, el que me llena todo, me permite entender que sí, como dice acá, si es el Dios vivo el que, el que pongo mi esperanza, en que pongo mi fuerza, en que pongo mi atención, déjeme decirle que Él es el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y dice el 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna. Donde está realmente nuestro tesoro es Cristo. Por esa razón, muchas veces el problema es cómo hemos visto nosotros o cómo hemos sido transformados muchas veces por la influencia o por la manipulación de lo que se llamaría la vida espiritual, que está orientada más bien a una expresión religiosa y no de un desarrollo de una vida en madurez espiritual que nos permite a nosotros discernir qué está bien y qué está mal, hasta dónde yo me expongo, hasta dónde yo sé que estoy ya infringiendo una ley, un pecado, hasta dónde yo estoy dándole lugar, rienda suelta a mi concupiscencia. Entonces, ese punto debemos nosotros tenerlo bien en claro, porque varias veces la Biblia nos da a varios énfasis que debemos aprender a disfrutar de Dios. El Salmo mismo dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Lo maravilloso es primero deleitarme en Dios y las bendiciones, los deseos de mi corazón, es el Señor el que se encarga de suplirlo, satisfacerlo. Tal vez no teniendo lo que quiero, pero al estar satisfecho en Cristo, yo me siento satisfecho y me siento pleno, ¿no? Entonces, en verdad, lo que Dios quiere es que nosotros no hagamos ídolos en nuestro corazón. Dios quiere que nosotros no seamos personas que nos vendemos al placer, sino que caminamos en su gracia. Cada vez que una persona ama a Dios y le ofrece votos al Señor para seguirle a Él, debe saber que Dios es fuente inagotable y no necesita, como dije muchas veces en este curso, ir a buscar cisternas rotas o cavar cisternas rotas, ¿no? Así que podemos apreciar nuestra familia, disfrutar de nuestra familia, de nuestros amigos, disfrutar de un trabajo, de un día de pesca o de un día de descanso, disfrutar de la creación. O sea, cuando nosotros lo hacemos disfrutando en Cristo, pues es lícito. ¿Por qué? Porque Cristo es el árbol de la vida y todas las demás cosas que forman parte del Edén, esas delicias, han sido creadas para nosotros. Pero el problema está dónde está la motivación de mi corazón cuando yo quiero satisfacerme fuera de Cristo, llenarme fuera de Cristo, buscar las cosas que a mí me hacen bien fuera de Cristo. Bueno, eso es idolatría, eso es algo que Dios realmente no quiere que yo viva así, sino que aprenda a madurar. Entonces, como estamos hablando de lo que es el nuevo poder para obedecer, es importante también que podamos ver nosotros que en la vida muchas cosas van a cambiar y van cambiando, pero nosotros vamos redescubriendo lo que en verdad Dios quiere que hagamos con esta mentalidad espiritual, con la mente de Cristo, cómo debemos vivir. ¿Mm? Si piensas por un momento, lo que sucedería tal vez a una persona, por ejemplo, que no puede caminar, que de pronto, como el paralítico recibe la sanidad de Jesús, su vida cambia totalmente, ya no va a ser lo que hacía cuando era paralítico, sino que cambia totalmente, cambia todo, toda su vida es afectada por esa providencia, por ese milagro, y claramente todo lo que antes hacía ya no lo hizo. ¿Se acuerda con Bartimeo que él arrojó su capa porque ahora comienza a ver, él se levantó y chao capa, no te necesito más porque ese era tal vez todo lo que tenía para resguardarse por causa de su ceguera, ¿no? Bueno, lo mismo sucede cuando nosotros disfrutamos de Cristo verdaderamente, cuando es Él el Señor, y cuando Él es el que llena nuestras vidas, llena nuestro corazón, y es inevitable que haya un cambio, es inevitable que toda nuestra vida comience a disfrutar y a mirar las cosas de una forma diferente. Así que claramente todo esto nos va a permitir a nosotros alcanzar una manera mejor, bíblica, realmente relacionada de la forma que quiere el Señor que vivamos. Ahora, ¿cuál es ese poder que nos da el Señor? Bueno, si yo te hiciera la pregunta o que te imagines qué es para ti una persona espiritual, ¿eh? Cuando nosotros pensamos qué es una persona espiritual, se nos viene a la mente inmediatamente a alguien leyendo la Biblia o postrado orando, o tal vez ayunando, haciendo ayunos de varios días, o tal vez una persona que lo vemos todos los cultos en la iglesia. Muchas veces cuando decimos, ¿qué es para ti una persona espiritual? O identificamos ciertas personas en la iglesia y decimos, no, este pastor y estos predicadores, estos hermanos que sirven son realmente espirituales. Y nosotros tenemos un concepto de la espiritualidad cuando estamos viendo o nos imaginamos algo así, ¿no? Pero ¿qué sería realmente una persona espiritual? Una persona espiritual no es lo que hace cosas espirituales, no es una persona que hace cosas espirituales. Una persona espiritual es una persona que está llena del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Ese es el punto. Una persona puede hacer cosas espirituales. ¿Se acuerdan? Señor, Señor, si en tu nombre predicamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, pero sin embargo Jesús le dijo, yo no los conozco. O sea, una persona espiritual no es el que hace cosas espirituales. Una persona espiritual es una persona que está llena del Espíritu Santo de Dios. Y ese es el poder. Ese es el poder. Tenemos la motivación correcta. Bueno, ahora tenemos el poder
que nos lleva a nosotros a poder obedecer de esa forma. Ser alguien espiritual no tiene nada que ver con, o principalmente con una persona, con lo que hace, sino cómo lo hace. ¿Mm? ¿Cómo lo hace? No qué es lo que hace, sino cómo lo hace. Y la persona debe ver que Dios es claramente el que se fija, el que ve en el cómo hacemos las cosas, más en el qué hacemos nosotros. ¿Me estoy diciendo entender? O sea, una persona espiritual no es el que hace cosas espirituales, sino es cómo hace las cosas que hace. Eso es muy importante porque veamos, por ejemplo, un texto en Gálatas 3:3, yo lo voy a leer de la versión parafraseada. Dios realmente ve la importancia de cómo hacemos las cosas. ¿Por qué? Porque la respuesta claramente para eso envió su Espíritu Santo, ¿no? Gálatas 3:3 dice, es un texto muy conocido, ¿no? Es decir, a ver, lo voy a leer primeramente de la versión que Reina Valera, y dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vas a acabar en la carne. Lo leo parafraseado. Si para comenzar esta nueva vida necesitan la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? Me gustó esa paráfrasis, ¿no? Es como diciendo, yo hay cosas en mi vida que necesito de Dios y hay otras cosas que no necesito de Dios, las puedo hacer yo solito, ¿sí? O sea, es un punto al cual debemos nosotros meditar en esto. Jonathan Edwards decía, la principal razón por la cual las escrituras llaman espirituales a los cristianos y a sus virtudes es esta. El Espíritu Santo dentro de los cristianos produce resultados acorde con la naturaleza verdadera del Espíritu mismo. O sea, tener el Espíritu Santo de Dios ya nos hace diferente, porque la motivación es diferente y porque el poder es diferente. Esa realidad no la debemos nosotros olvidarnos nunca, porque recordar claramente que soy un pecador, eso nos va a ayudar a nosotros a descubrir mi pobreza espiritual, bancarrota espiritual, bienaventurados los pobres en espíritu, dice, ¿no? Esa bancarrota espiritual, reconoce que no tengo fuerzas dentro de mí para cambiar nada, que yo no puedo hacer nada, y no significa entregarme a la derrota, que bueno, no puedo hacer nada, sino que todo lo contrario, me lleva a mí a buscar dónde puedo realmente encontrar ese poder, esa fuerza. Así que no significa que debo dejar de orar, ni debo dejar de leer la Biblia o de ayunar, sino de enfocarme en dónde realmente yo puedo conocer o encontrar ese poder que a mí me cambia. ¿Y saben qué dijo Jesús? Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. A ustedes les conviene. Realmente es algo que Jesús lo dijo. O sea, ¿cómo Jesús está diciendo que a mí me conviene que Él se vaya? ¿Por qué? Porque cuando Él se vaya, va a venir el Espíritu de Dios. O sea, reconocer que no tengo fuerza para cambiar claramente demanda buscar las fuerzas en otro lado. Claramente. O sea, si yo no tengo fuerzas para empujar un camión que se ha quedado en la ruta, bueno, voy a llamar a unas cuantas personas que me ayuden para poder tener más fuerzas para poder hacerlo. O sea, requiere y demanda claramente encontrar dónde está el poder en el cual yo puedo cambiar. Entonces, ¿qué es la obediencia? La obediencia también no solo es un resultado del amor, también es el resultado de percibir un nuevo poder que no es mío. O sea, yo soy un hijo de Dios y no tengo poder, entonces no tengo el Espíritu Santo. Yo soy un hijo de Dios y sé que el Espíritu Santo está en mí. Bueno, el poder está en ti. Entonces hay que buscarlo dentro del Espíritu que está en ti, porque el poder es el que te ha dado el Señor para que haga las cosas que nosotros naturalmente no la podemos hacer. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Es justamente ver la iglesia primitiva, los primeros cristianos, ¿sí? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Pero antes de ir al capítulo 1, si quieren ir buscando ya en sus Biblias, Hechos capítulo 1, tengo una vecinita que está gritando mucho, una niña, no sé si se la escucha, ¿usted la escucha? ¿Sí? Ah, bueno, yo no tengo hijos chicos, así que una vecinita. Hechos capítulo 1 es algo maravilloso, en la cual empieza a relatar lo que es la iglesia, el nacimiento, su concepción.
Pero notemos que esos 120 que hace referencia que estaban en el aposento alto, podemos ver nosotros que antes que suceda esto, ya simplemente anótenlo, después se los paso al bosquejo. En Lucas 22:45 ya hacía mención de que Pedro y el resto de los discípulos, cuando Jesús fue a Getsemaní, ellos se quedaron dormidos, ellos no podían estar despiertos, ¿sí? O sea, qué papelón. Imagínense que nosotros traigamos a un predicador internacional a nuestra iglesia y hemos hecho un gran esfuerzo y lo tenemos allí, está listo para comenzar a predicar y nos dormimos todos, ¿no? ¿Se imaginan que sería eso? ¡Qué papelón! ¡Qué fraude! ¿Cómo pudimos haber hecho esto? Bueno, este no era un predicador reconocido, era Cristo mismo y les dijo, por favor, oren, velen, oren conmigo. ¿Y qué pasó con todos ellos? Se durmieron, no pudieron estar despiertos. ¿Se acuerdan cuando todos corrieron asustados en el momento que Jesús fue arrestado en Mateo 26:56? Cuando prendieron a Jesús, todos huyeron, todos. O sea, ellos no pudieron estar firmes y soportar y ayudar a Jesús, sino que todos huyeron. Y en Lucas 23:49 muestra que todos terminaron, de lejos miraban cómo estaban asesinando, matando al Señor. O sea, ¿qué pasó? Con todo ello, podemos decir, eran unos cobardes. ¿Qué han cambiado? ¿Qué ha pasado ahora con Hechos de los Apóstoles 1 y Hechos de los Apóstoles capítulo 2? Bueno, en el capítulo 1 Jesús le dice en el versículo 4, estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Jesús le dijo esto, esperen al Padre, no se vayan. Hay una promesa de parte del Padre. ¿Y qué le dijo el Padre? ¿Por qué esto oíste de mí? Dice, porque ciertamente Juan bautizó con agua, pero más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no dentro de muchos días. Ahora, el versículo que todos nosotros conocemos es el versículo 8 que dice, ¿por qué debían esperar al Espíritu Santo? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros acá? Que había algo que ellos no tenían, poder, pero recibiréis poder. Ellos no tenían eso. Tenían instrucción, Jesús le había dado instrucción, ellos tenían el conocimiento, le había dado la palabra, le había enseñado, le había dado cuántas cosas esos 3 años y medio, pero ellos no tenían lo que necesitaban, la promesa, el poder, el poder. Por eso es que lo que podemos ver nosotros es que Lucas del 24, del 46 al 48, podemos ver nosotros lo que sucede acá, es algo extraordinario, ¿no? Entonces lo leo. Vamos a ir rápido. Lucas 24. Esto es muy conocido para todos nosotros, ¿no? Lucas 24, del 46 al 48. Dice, y les dijo, así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día y que se predique su nombre, en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Ustedes son los que tienen que ir a llevar todo esto, el Evangelio. Lo mismo que conocemos la Gran Comisión. Van a ir a llevar el Evangelio. Pero lo que nosotros podemos ver es que al decir, os ordeno salir por el mundo, porque son mis testigos, pero no salgan porque no han recibido el poder. Pero cuando tengan el poder, entonces van a salir. Es como un juego de palabras, ¿no? Pero lo que vemos acá es que Jesús está hablando de esto justamente. Ninguno de nosotros posee la capacidad natural de obedecer ninguna, ni una coma de la palabra de Dios, si no es por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos, no hay quien obedezca, dice la palabra. No hay quien obedezca. Si yo puedo obedecer, aunque sea, obedezco una de 9 que desobedezco,
Bueno, esos 9 es porque es mi naturaleza caída y pecaminosa. Pero si uno obedecí, no es porque yo hice bien las cosas, es porque me está dando realmente la evidencia de que el Espíritu Santo me ha llevado a que pueda obedecer, aunque sea una de su palabra. Ahora, no es para decir, oh Señor, qué bueno, entonces si una obedezco y la demás no obedezco. No, la idea de la madurez espiritual es que yo vaya cada vez más menguando y que el Espíritu de Cristo en mí vaya cada vez más creciendo, porque el que obedece perfectamente es el Señor. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que Jesús le estaba dando? ¿Cuál es la enseñanza que Lucas le estaba escribiendo a Teófilo, acá tanto en el Evangelio como en Hechos de los Apóstoles? ¿O cuál es la enseñanza que nosotros sacamos para nosotros? La enseñanza es esta: no puedo hacer nada lo que Dios me ha mandado a hacer. No puedo hacer nada. No tengo el poder para actuar como Dios quiere que yo actúe. No puedo hacerlo. No puedo vivir como Dios espera o pretende que yo viva. No puedo. A menos que experimentemos la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para eso Jesús envió el Espíritu Santo. Para eso tenemos el Espíritu Santo. Ninguno puede cambiar. Y no puede haber ningún cambio sobrenatural en nosotros, nunca va a producir ningún cambio sobrenatural a menos que alguien sobrenatural esté actuando en nosotros. Y ese es el Espíritu Santo. Así que la tarea más importante en la vida de todo cristiano debe ser estar siempre lleno del Espíritu Santo. Siempre. Los que tienen un automóvil saben que no pueden tener una sola carga de nafta para toda la vida. Cada vez que se va andando, se va agotando, hay que volver a llenar el surtidor, porque la energía le da el poder al motor. Pues mis hermanos, ser lleno del Espíritu Santo tiene verdaderamente la esencia del poder para obedecer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque si el mismísimo Dios del universo, el creador del universo, que se encarnó, necesitó ser lleno del Espíritu Santo para obedecer y para llevar adelante las tentaciones y enfrentar las tentaciones, ¿qué me hace pensar que yo puedo vivir sin ser lleno del Espíritu Santo? Mira lo que dice Lucas, capítulo 4. Dice el versículo 1: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. A veces lo leemos tan rápidamente de que no perdemos, o perdemos, mejor dicho, la capacidad de la meditación en la palabra. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Pueden, pueden meditar en esto? O sea, Jesús era dependiente al Espíritu para la obra que tenía que hacer. El Espíritu le llevaba. Como vemos en Hechos de los Apóstoles, que el líder de la iglesia no era ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ni ninguno, ni Pablo, sino que era el Espíritu Santo, que es el que decía a dónde ir, qué no hacer, sepáreme a tal persona. Es el Espíritu de Dios el que nos guía. Jesús dijo esto. Y fíjense ustedes que cuando Jesús va al desierto para ser tentado por el diablo, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, dice el versículo 14, cómo volvió el resultado. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y comenzó su ministerio. Por lo tanto, mis hermanos, yo no puedo ser hijo de Dios si no tengo una experiencia con el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo es Dios en mi vida solamente para traerme una nueva vida, una conversión y garantizarme que yo no vaya al infierno, pues entonces no entendí cuál es la misión del Espíritu Santo en mí. Yo no puedo obedecer, yo no puedo cambiar, no puedo hacer absolutamente nada si no es por el Espíritu Santo en mí, que produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso, mis amados hermanos, nosotros tampoco no podemos hacer nada por nosotros mismos a menos de que seamos llenos del Espíritu Santo. Así que, ¿qué es experimentar o ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo implica que lo que
Espíritu desea es lo que yo deseo. Es desear lo que el Espíritu Santo desea. ¿Qué desea el Espíritu Santo? Pues la palabra lo revela. Porque, es más, no, ni siquiera se lo voy a mencionar yo. Vamos a dejar que Cristo mismo diga qué es lo que desea el Espíritu Santo. Y claramente Juan capítulo 16, Jesús dice el versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. Versículo 14: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Mis amados hermanos, qué importante es ver que Jesús mismo está diciendo qué es lo que desea el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús en este texto? ¿Qué es lo que está mostrando el Señor? Que el Espíritu es el obrador de lo que hace que el Padre sea glorificado. No mis actos, no mi buena conducta, no mis obediencias, mi esfuerzo, mis actos espirituales, porque como venimos enseñando, Mateo 1 dice: no hagan cosas para ser vistos, sino hagan las cosas para que el Padre que ve en secreto lo recompense. Vemos nosotros que el Espíritu es el que le glorificará. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que, ¿qué significa estar lleno del Espíritu Santo, hermanos? Estar lleno del Espíritu Santo es que el Espíritu me muestre la gloria de Cristo, me revele la gloria de Cristo y que esa gloria produzca nuevos deseos en mí y un anhelo ardiente en mí de querer glorificarle. El Espíritu Santo me revela, me muestra a Cristo, tomará de lo mío y lo hará saber. ¿Saben cuando uno queda maravillado con algo? Decimos, me dejó sin palabras, quedé atónito, quedé sorprendido, me dejó mudo, me quedé helado, decimos, ¿no? Isaías capítulo 6 cuando vio la gloria, santo, 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 él veía esto y él quedó, oh, miserable de mí, soy muerto. ¿Saben, hermanos, lo que necesitamos nosotros es volver a impactarnos con el Evangelio? Es volver a asombrarnos con el Evangelio. Es volver, como dije el miércoles pasado, a ese primer amor. Es poder descubrir en verdad que esto es lo que quiere el Señor. Estar lleno del Espíritu es que el Espíritu me muestre la gloria de Cristo y que esa gloria me produzca en mí nuevos deseos. Ya no deseo como un chancho revolcarme en el lodo, sino que deseo santificarme, agradar cada día más a mi Padre por amor, porque he descubierto su amor con que Él me ama. Es lo que verdaderamente hace que mi vida pueda empezar a tener una conducta diferente, porque estar lleno del Espíritu Santo es responder a lo que antes no sabía responder, hacer lo que antes no podía hacer, desear lo correcto y poder empezar a vivir de una forma que le agrade al Señor. Entonces, si tuviera que resumir en una frase qué significa ser lleno del Espíritu, es una influencia o un control del Espíritu Santo sobre aquello que amo. Ya no va a ser el mundo ni las cosas que están en el mundo, sino a Cristo, porque me lo revela como el tesoro más grande, lo más atractivo, lo más bello. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Me direcciona, me muestra a Cristo, me revela a Cristo. Es una influencia, un control claro que me lleva a mí a cambiar lo que amo y por ende lo que pienso y como resultado lo que hago. ¿Por qué una persona cambia? Porque el Espíritu Santo está obrando. De tal forma que ese cristiano comienza a tener deseos de la gloria de Dios. Empieza realmente a buscar el reino de Dios y su justicia. Y empieza a actuar con el poder que Dios le da para poder obedecer, aunque sea en lo poco que sea fiel. El Señor promete ponernos sobre lo mucho.
Así que quiero concluir en esta clase llevándonos justamente a ver que estar lleno del Espíritu Santo es amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi alma y amar a mi prójimo como a mí mismo. El resultado del amor es la obediencia. Y el poder que me da el Espíritu Santo es hacer las cosas para que su nombre sea glorificado. Si yo puedo decir, ¿cómo hago entonces para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo hicieron los apóstoles? Ellos esperaron la promesa. Esperen que van a venir, van a ser investidos por el poder. La obediencia, estando en oración, estando esperando, Señor, llénanos en oración, en anhelo, lléname. Todos nosotros sabemos cuánto estamos de lleno y cuánto estamos de vacío. Y no es simplemente un ejemplo, sino que realmente que todos nosotros sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Si ese es el valor, la medida de cómo estamos nosotros. Por eso, mis amados hermanos, quiero llevarlos a reflexionar y a ver esto, de que amar es el resultado y obedecer es el resultado del amor. Y cuando yo realmente quiero obedecer, las motivaciones correctas empiezan a mostrarme de que yo quiero permanecer en su amor. Por eso es que yo guardo su palabra para disfrutar de él. Y también entender que si lo hago, no lo hago por mis propias fuerzas, sino que el poder del Espíritu Santo es el que obra a mí y me lleva a hacer lo que yo no puedo hacer. Porque yo no puedo cambiar, no puedo mejorar, no puedo hacer nada. Todo lo hace el Espíritu Santo en mí. Y a veces nosotros decimos, pero yo no siento el Espíritu Santo porque no me habla o no siento un fuego en mi corazón. Pues mis hermanos, el Espíritu es el que se encarga en mí de todos los días revelarme a Cristo y de llevarme a que mi vida, aunque sea en lo poco o en lo mucho, glorifique al Señor. Les animo a que meditemos en esto y que podamos pronto, si Dios así lo permite, continuar con las clases, ¿eh? Vamos a orar y vamos a terminar. Queremos darte gracias, Padre Santo, por tu Espíritu Santo. Gracias por el Dios con nosotros. Gracias, Señor, porque el Espíritu en mí hace lo que yo no puedo hacer y me guía a hacer lo que yo jamás podría hacer y me da ese poder para hacerlo. A veces nosotros llevamos la dimensión del poder a un plano de cosas exageradas, pero el solo hecho de poder obedecerte y caminar bajo tu agrado, cumpliendo tu palabra, ya el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros de esa manera y nos ayuda a crecer. Gracias, Señor, por tu palabra que anhelamos como niños la leche que no está adulterada, sino que nos permite a nosotros crecer y madurar conforme a la guianza de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a vivir en tu realidad, a enamorarnos nuevamente y a asombrarnos nuevamente del Evangelio que revela quién es nuestro Salvador. Gracias, Señor, por tu obra perfecta. Gracias, Padre, por cómo nos amas y nos tratas. Te alabamos y te bendecimos por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.